Iniciamos la segunda clase de la Escuela de Catequesis sobre el Espíritu Santo y la Iglesia. El mes pasado hemos podido hablar sobre el Espíritu Santo, cómo va guiando, cómo se manifiesta en la historia de la salvación y cómo va guiando también a la Iglesia. Hoy, con esta clase, empezamos a ver con más detalle, con más detenimiento, el desarrollo de la Iglesia. Vamos a ver cómo desde un principio, desde el Antiguo Testamento, cómo la Iglesia se va configurando, se va realizando hasta nuestros tiempos actuales, hasta la Iglesia que quiere el Papa Francisco. Como la clase anterior, hoy también nos vamos a ayudar, nos vamos a valer de unas diapositivas para poder entender mejor el desarrollo de esta clase. Bien, vamos a presentar entonces estas diapositivas y todos ustedes también van a poder seguir de la mejor forma. Esta clase lo vamos a titular o lo vamos a llamar La Iglesia en el Antiguo Testamento, para ver desde dónde parte, desde dónde inicia la Iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Pero antes de estudiar todo lo referente a la Iglesia desde el Antiguo Testamento hasta nuestra actualidad, antes vamos a detenernos a reflexionar sobre el misterio. Si vemos el documento de la Lumen Gentium que habla sobre la Iglesia, este documento empieza haciendo referencia en su primer capítulo, mira a la Iglesia primero como misterio. Luego, el segundo capítulo nos hablará de la Iglesia como pueblo de Dios. Hablar de la Iglesia como misterio también nos va a ayudar mucho, porque nos vuelve a hacer pensar lo que hemos dicho en la clase anterior, que la Iglesia no solamente es lo que nosotros vemos, sino la Iglesia viene de una iniciativa, de la iniciativa del Padre. Y por lo tanto podemos decir, la Iglesia también es divina, no solamente terrena. Este, esta palabra misterio nos va a ayudar a entender más por qué decimos que la Iglesia es divina, por qué decimos que la Iglesia es pensada y querida por el Padre. Y este deseo del Padre se hace realidad mediante Jesucristo y se desarrolla en el ambiente histórico, en lo terreno, en lo más visible, en lo que más nosotros podemos conocer. Vamos, en primer lugar, vamos a hablar sobre el misterio. Cuando nosotros hablamos o cuando nosotros nos dicen que este es un misterio, normalmente lo primero que viene a nuestra cabeza es misterio, lo relacionamos con algo oculto, terrorífico, oscuro, poco conocido y algunas veces incluso algo que da miedo. La imagen que tenemos aquí, ahí estoy apuntando, grafica bien lo que nosotros pensamos. O sea, cuando hablamos de misterio, lo primero que se nos viene es algo oculto, algo oscuro, algo terrorífico, así como esta imagen. Un hombre en medio de la oscuridad que poco o nada ve la luz, que está con miedo, que no sabe a dónde ir. Eso es lo que primero viene a nuestra cabeza. Pero vamos a decir que esto no es el misterio. Esto es otra cosa. Esto nos viene de las películas de ciencia ficción, de terror, donde dicen, hay algo misterioso. Eso no es el misterio. Ahora vamos a ver cómo podemos entender la palabra misterio desde la Biblia.
desde su sentido bíblico. Cuando hablamos de misterio y lo queremos ver desde su sentido bíblico, tenemos que pensar primero en lo que Dios desea para nosotros. Dios nos ha creado, pero cuando nos ha creado, no se retira y nos deja solos, sino que precisamente cuando Dios nos crea, Él desea darse a conocer poco a poco. ¿Y dónde? En la historia. Por medio de la historia, Dios quiere darse a conocer a nosotros poco a poco. Es decir, quiere mostrarse, quiere desvelarse, quiere que nosotros le conozcamos. Pero para que nosotros le conozcamos, Él tiene que darse a conocer, tiene que revelarse. Pero ese darse a conocer, ese revelarse, Dios no lo hace una sola vez, sino lo tiene que hacer en un proceso, haciendo un camino. Por eso hablamos de historia, entra en la historia. Y poco a poco se va dando a conocer. El Antiguo Testamento es un buen ejemplo para entender esto. Cómo Dios se va dando a conocer poco a poco hasta que llega Jesucristo. Por eso podemos decir, misterio, sobre todo, es la voluntad de Dios de ir revelándose poco a poco. ¿Qué revela? Su amor hacia el hombre, es decir, le hace conocer al hombre su amor. ¿Y esto cómo lo hace? Por medio de sus obras. Todo lo que Dios realiza es para que Él pueda darse a conocer. Y las obras que Dios está realizando normalmente es para dar consuelo, para ayudar, para liberar al pueblo. Por lo tanto decimos, Dios nos habla, pero esas palabras se corresponden con las obras que Él va realizando. Entonces ya nos vamos acercando a lo que sería misterio. No tanto algo oculto, terrorífico, sino algo que da alegría, algo que nos llena de esperanza. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios interviene, conocemos algo de Él. Por eso también podríamos decir, esta salvación, es decir, Dios desea salvarnos, lo irá realizando de manera progresiva, es decir, poco a poco. Si antes hemos dicho misterio, algunos lo pueden considerar como secreto, oculto. Si nosotros queremos seguir esto, podríamos decir, misterio también sería los secretos que va revelando poco a poco para consolar a su pueblo. Es decir, Dios poco a poco va mostrándose a su pueblo. Y cuando se va mostrando, el pueblo va entendiendo que Dios es poderoso, que Dios no nos abandona, que Dios es fiel, que Dios camina con nosotros. Pero eso no lo hace de un momento a otro, sino lo hace durante la vida del pueblo. Cuando va caminando el pueblo, ahí va revelándose. Es decir, el pueblo poco a poco va conociendo muchas cualidades de Dios. Entonces, el misterio sería, desde la Biblia, sería este acontecimiento. Dios que nos ama mucho, que quiere salvarnos y que nos da a conocer su amor. ¿Y cómo nos da a conocer su amor? Poco a poco, progresivamente. Hemos escuchado también que se dice misterio de nuestra salvación. Nuevamente aparece la palabra misterio, pero este misterio que nos salva de nuestra salvación. Entonces nosotros podríamos decir, ¿qué sería el misterio de nuestra salvación? Serían todos los momentos cuando Dios se va manifestando desde el inicio hasta la plena revelación que es Cristo. O sea, todos esos momentos, cuando Dios se da a conocer desde un principio hasta que llega Cristo. Y Cristo sigue iluminando nuestra historia.
Para poder entender mejor y para poder ordenar todo esto que acabamos de decir, podemos resumir en 3 puntos: el sentido bíblico, o mejor dicho, lo esencial del misterio. Todo esto, estas ideas que hemos dado hasta ahora sobre el misterio, ahora vamos a ordenarlo en 3 puntos para poder entender mejor qué sería misterio. Entonces, podríamos decir, primer punto, misterio sería la voluntad de Dios de conducir en la historia el designio de salvación. En toda la historia, Dios va mostrándose y nos va salvando. Segundo punto, Dios se revela en la historia, donde existe la desgracia. O sea, lo primero es ese deseo de salvarnos de Dios, ese deseo de volver a reunirnos, pero ese deseo de salvarnos, esa gracia de salvación, ese regalo que nos da, que es la salvación, lo más importante, eso se da en la historia. Y no hay que ser ingenuos, porque sabemos que en la historia también está el mal. Por lo tanto, existe la desgracia. Por eso nosotros miramos a Jesús como Salvador, miramos al Señor como Salvador. ¿Por qué? Porque Dios nos regala esa gracia de salvación. Pero sabemos que esa gracia de salvación se da en la historia, y en la historia estamos nosotros. Pero en esta historia también hay un mundo de iniquidad, de maldad, hay un mundo de desgracia. Precisamente ahí cae. ¿Para qué? Para que el Señor sea nuestro Salvador. Pero aquí viene el otro punto. Dios libremente desea salvarnos, y el hombre también libremente lo debe aceptar. Esto lo podemos llamar como el drama de la historia. Y aquí vemos lo que hemos dicho en el punto anterior. El mal nos puede confundir y podemos despreciar esa salvación que libremente Dios ha realizado. De esta forma podemos comprender mejor qué es el misterio. Por lo tanto, diríamos, el misterio, más que algo terrorífico, más que algo oculto, es esa luz, esa salvación que me va llenando de alegría, que me va iluminando, y que eso yo lo voy conociendo poco a poco. Estos 3 puntos lo resumen bien. El misterio sería esa voluntad de Dios que desea salvarnos. Esa salvación se ve en la historia, donde también hay desgracia, maldad. Por eso se convierte en nuestro Salvador. Y esa gracia que Dios nos da y nos da en la historia donde vivimos, lo da libremente. Y el hombre también lo tiene que aceptar libremente. Y el drama de la historia es eso, que algunos no aceptan esta gracia salvadora. Ante esto no podemos hacer nada. Ahora viene la pregunta. Este es el deseo de Dios. O sea, Dios nos ha creado y el deseo de Dios será que nosotros, poco a poco, después de ser creado, alcancemos a Dios. También nosotros aceptemos esas gracias que nos regalaba. Y nosotros podemos decir, para ya entrar al siguiente punto, ¿a quién revela Dios sus misterios de salvación? Esto que decimos, esta gracia que Dios da, ¿a quién le comunica? Para que esta persona o este pueblo pueda también llevar a los demás. Y esa es la incógnita que ahora tenemos. Pero lo primero que tenemos que entender es esto. O sea, primero hay un plan de Dios amoroso, un plan de Dios que nos llena de felicidad, porque nos da plenitud. Él nos ha creado porque nos ama y su deseo era que poco a poco vayamos conociéndole. Sabemos que entró el pecado,
que desordenó todo este plan que Dios había pensado. ¿Sí? Pero aún eso, el pecado no ha detenido a Dios. Entonces nosotros nos quedamos con esta pregunta para entrar al siguiente punto. ¿A quién revela Dios sus misterios de salvación? ¿A quién elige Dios para que reciba, conozca y comunique a los demás? Entonces, ahora nos toca ver este siguiente punto. Vamos a entrar ahora a ver este pueblo que Dios elige, precisamente este pueblo que va a recibir, que va a entender poco a poco a Dios, que se va revelando, que se va dando a conocer poco a poco. Y este pueblo va a tener esa misión luego de comunicar a los demás lo que ha recibido. Por lo tanto, vamos a entrar a ver ahora Israel como pueblo de Dios. Estamos todavía en el Antiguo Testamento. Y ya estamos entrando a ver o a conocer lo que es la iglesia, cómo se va preparando. Israel como pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando hablamos de iglesia, hay que pensar que solo podemos hablar de la iglesia como preparación o figura, o en otras palabras, o imagen. Todavía no de iglesia propiamente, sino como una preparación, como una figura. Es decir, cuando nosotros queremos hacer algo, cuando nosotros proyectamos hacer algo, o cuando nosotros proyectamos confeccionar algo, el hecho de pensarlo, de desearlo, no es que ya lo que hemos pensado se hace realidad, no, hay un proceso. Primero lo pensamos, decimos cómo le vamos a hacer, tenemos que traer los materiales los vamos viendo, los vamos preparando y luego recién sale el producto. Lo mismo podemos pensar de la iglesia. Ya desde el Antiguo Testamento vamos a ver cómo esta iglesia que Jesús la hace realidad con el Espíritu Santo, pero ya en el Antiguo Testamento va empezando a caminar, se va empezando a formar, a eso me refiero. Por eso decía, en el Antiguo Testamento vamos a ver a la iglesia todavía como preparación, como figura. ¿En dónde? En Israel como pueblo de Dios. Por lo tanto, en, podemos afirmar que Israel es el pueblo de Dios, elegido de entre los otros pueblos. Esta afirmación va a ser esencial para desarrollar luego todo sobre Israel como pueblo de Dios. Todo el trabajo que tiene Israel como pueblo de Dios. Entonces, nos dice, Israel es el pueblo de Dios. Si nosotros leemos Deuteronomio 7, del 6 al 9, en esta cita vamos a encontrar que se nos habla que Dios elige un pueblo. Dios elige un pueblo querido por Él. No lo elige porque es el más grande, porque había otros pueblos que son más grandes. Dios mira, dice a este pueblo de Israel, lo elige y le bendice. Por eso dice, elegido de entre los otros pueblos. Esta cita de Deuteronomio será esencial. Luego lo pueden ustedes repasar, ver y se van a dar cuenta que Dios pone los ojos en Israel. No porque es el más grande, lo elige a este pueblo. Y con este pueblo hará su alianza. Los términos que nosotros, que ven ahora en la pantalla, nos puede ayudar. Por ejemplo, en hebreo, es la lengua bíblica más antigua, podemos encontrar ya palabras para referirse a este pueblo. Keal, Am,
ya en griego, laos, que es el segundo siglo antes de Cristo, cuando ya las escrituras, la Biblia, se pasa a la mentalidad griega, por lo tanto se traduce. Ahí al pueblo de Dios se le va a conocer como laos, pero en el hebreo, que es esta lengua más antigua, aparece el pueblo de Dios como Keal, Am. Estos dos términos hebreos hacen referencia sobre todo al pueblo, pero no a cualquier pueblo, sino al pueblo religioso, al pueblo que cree. Y porque cree se junta en una asamblea, en un grupo. Ese es el pueblo de Dios, por eso decimos pueblo de Dios, reunido por él. Laos también hará referencia a eso, pero ya en el griego. Elegido de entre los otros pueblos. Para conocer, para hacer referencia a los otros pueblos, ya no solo a este pueblo que se reúne pues, pero con un motivo religioso, se junta, existen estas otras palabras, que es edad, goyim, que hace referencia a los pueblos paganos, que quizás no tienen nada que les une. Sin embargo, que Am, también hace referencia a esa reunión que están unidos por lazos de sangre, de familiaridad, por, la, por lo que creen. Y por eso en el griego, estos pueblos que normalmente se designan a los pueblos paganos, el griego lo llamará etne. El griego también lo traduce. Vemos que ya los mismos términos, los mismos nombres ya nos dicen bastante. Hay un pueblo que se reúne y le reúne su fe, su creencia. Los demás pueblos son considerados todavía paganos, que no tienen muchas cosas que les unen. Por eso decimos, un pueblo elegido por Dios. Y este pueblo será Israel. Esta es la idea principal. En torno a esta idea vamos a girar ahora. Pero recuerden, esto es lo esencial. Israel es el pueblo de Dios, elegido de entre los otros pueblos. Y si ya empezamos a hablar de pueblo, un pueblo se reúne, hay muchos miembros. Y ahí vendrá también eclesía, reunión, los llamados para reunirse. Por lo tanto, eso ya nos puede hacer pensar en la iglesia que nosotros conocemos, a la cual participamos y donde vivimos. También es un pueblo, se dan cuenta, por eso se puede decir Israel, el nuevo pueblo de Dios. Somos el nuevo pueblo de Dios, porque desde aquí ya empieza. Un pueblo que es reunido, que se junta para celebrar también su fe religiosa. Y nosotros somos un pueblo que nos reunimos, que creemos. Por eso decimos, en el Antiguo Testamento está como la imagen, la figura de la iglesia, que será ya fundada desde Cristo y el Espíritu Santo. Pero hay que recordar lo que hemos dicho al inicio del misterio para poder entender este pueblo elegido y su misión. Sobre todo eso. ¿Quién es este pueblo y la misión que tiene? Y luego vamos a poder entender ya en las siguientes clases la iglesia a la cual nosotros pertenecemos y cómo está organizada en la actualidad. Pero para saber eso hay que ir primero a las raíces, a los principios, para saber de dónde nos viene la iglesia. Hemos dicho que todavía es imagen, pero ya vamos entendiendo algunas cualidades de lo que es la iglesia. Una comunidad, llamados, convocados, elegidos por Dios, Israel, que se reúnen no para cualquier cosa, sino también la religión, su fe, lo que creen, les reúne a ellos. Ahora vamos a ver el proyecto de Dios y vamos a llegar
luego a Israel como un pueblo y vamos a entender la misión que tiene. El proyecto de Dios. Decimos, el plan de Dios está relatado en Génesis en los capítulos 1 y 2. ¿Sí? Es esencial por eso ver de esta forma el Génesis, no como hechos históricos que se dieron así, no, sino detrás de eso hay una gran enseñanza, hay una gran revelación. Dios se va manifestando. Miremos de esa forma, como imágenes que traen una verdad para nosotros los creyentes, y no tanto como algo que sucedió así como está. Vamos a recorrer brevemente estos capítulos del Génesis. En estos dos primeros capítulos del Génesis, nosotros podemos encontrar mucha riqueza. Podemos encontrar la primera riqueza en este relato de la creación, porque esos dos capítulos hablan de la creación del mundo y del hombre. Entonces podríamos decir, aquí encontramos que Dios quiere crear una comunión cósmica. ¿Qué quiere decir eso? Entre la humanidad y la naturaleza. Para que no haya rivalidad, que no tengamos derecho a destruirla, sino una comunión, una armonía, en otras palabras. Dios le dice, tú vas a trabajar la tierra, vas a cuidarla, tú la vas a poner nombre, no la vas a destruir. Y hemos encontrado, ¿ves esa comunión entre la humanidad y la naturaleza? Hay armonía, no hay pelea, no hay guerra. Otro detalle que podemos encontrar en estos dos primeros capítulos es que se crea también una comunidad humana, la primera pareja. Hemos dicho, no solamente el Espíritu sopla para darle vida y que cada uno se vaya por cualquier lugar, no. Si tienen vida, quiere decir que pueden relacionarse. Y si pueden relacionarse, si pueden conversar, si pueden compartir, ya se crea una comunidad humana. Por lo tanto, decimos, este capítulo también me revela una comunidad humana, es decir, la primera pareja. Ya estamos hablando de familia, ya podemos entender ahí. También podríamos decir que se da una comunidad, se crea una comunidad divina, una comunión divina, la humanidad y Dios. Dice todas las tardes, Dios bajaba a hablar con la primera pareja. ¿Qué quiere decir? Que había esa unión entre Dios y el hombre. La figura que hemos puesto en esta diapositiva es esta imagen de la Capilla Sixtina, ahí en Roma, Vaticano, de la creación, así lo dibuja la creación, como Dios tocando el dedo del hombre le da vida, es decir, crea, lo forma todo. Y esto nosotros podríamos decir, claro, relatado en estos primeros capítulos del Génesis, la intención del que escribe es eso, darnos a conocer que hay una comunidad cósmica, la humanidad y la naturaleza. Hay una comunidad humana, la primera pareja. Hay una comunidad divina, el hombre con Dios. Ese es el proyecto de Dios. Esto Dios lo ha hecho. Por eso Dios no abandona, sino Dios crea, mira todo el orden, todo lo bonito que hace Dios. ¿Para qué? Para luego seguir dándose a conocer poco a poco. Nuevamente aparece misterio. Misterio significa eso. Todo lo que Dios ha deseado, todo lo bueno, ha formado, pero ahí no se queda, sino sí esa intención de seguir dándose a conocer, de seguir mostrando. Por lo tanto, no se oculta a Dios, como nosotros pensamos que es el misterio, sino sigue mostrándose, sigue dándose a conocer. Por lo tanto, eso nos llena de alegría, nos llena de gozo. Por eso el misterio sería también entonces, a partir de aquí, que Dios se va desvelando, se va quitando el velo, poco a poco se va dando, se va mostrando. Y uno que va conociendo más a Dios, a Jesús podríamos hablar también ahora,
se llena de alegría. Cuando conoces más a Jesús, no te escapas, no tienes miedo, sino te llenas de alegría, de gozo, y quieres estar más cerca de Él aún todavía. Eso es el misterio. Esa luz que aparece, que te ilumina y caminas con más seguridad. Bien, ese proyecto de Dios, eso es lo que Dios ha realizado. Pero también sabemos que este proyecto se rompe por el pecado. Eso lo encontramos en Génesis 3. Este proyecto se rompe, se termina por el pecado. ¿Y qué produce el pecado? Aquí lo tenemos. Produce muerte. Caín y Abel en Génesis 4. Como uno de los hermanos, Caín, celoso de que Dios haya escuchado, haya recibido la ofrenda de su hermano Abel, se deja de llevar por la envidia, por el rencor, por la rivalidad y mata a su hermano. Un poco trágica, pero hemos puesto aquí abajo la imagen de este suceso, ¿no? Bueno, es una forma. Aquí pueden saltar muchos detalles, pero el detalle ahora no es importante, sino que captemos la idea. Entonces, como el pecado produce la muerte de los primeros hombres, ¿sí? Caín y Abel. Es decir, se rompe. Con esto quiero hacerles entender que esto que Jesús había creado, que Jesús no, ya me he equivocado, sino Dios, es decir, esto que Dios había realizado, el Padre había realizado en armonía, se rompe, este proyecto se rompe por el pecado, y este pecado produce la muerte. También produce la muerte cósmica. Aquí podemos ver en el diluvio, en los capítulos de Génesis 6 al 9, cómo ante tanta maldad, también Dios decide mandar este diluvio para acabar con todo este mal. Esto nos puede dar una enseñanza, ¿no? La muerte cósmica, cómo empieza el desorden, no solamente en el hombre, sino también en la naturaleza, en el mundo. Y mucho de esto ya lo hemos vivido también en este tiempo, como la ambición, el deseo de tener más, de apropiarse, nos lleva incluso a destruir la naturaleza, la muerte cósmica. También produce una muerte social, es decir, una separación, un alejamiento. También es como una muerte. Y esto puede estar también retratado en Babel, Génesis 11. Como vemos ahí que esa pretensión de crear una torre para llegar hasta el cielo, donde todos se entendían, puede llegar la confusión y dispersarles. Es una muerte social. Cuando en un pueblo no queremos trabajar juntos, luchar juntos, viene la desunión y nada podemos hacer. Es una muerte social porque este pueblo ni avanza ni hace nada, se queda ahí. Sin embargo, si nos mantenemos unidos, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo caminamos? Por lo tanto, el pecado produce muerte, produce una muerte cósmica, produce una muerte social. Con esto decimos, el proyecto de Dios parece que se ha detenido. Dios tenía un deseo, un proyecto. Y el pecado parece que echa todo hacia atrás. Parece que lo echa todo a perder. Todo lo que Dios ha deseado, con lo que hemos visto hasta ahora, parece que se ha destruido. Entonces, nosotros podemos preguntarnos o también decir, este plan roto debe reiniciarse, debe tener un nuevo comienzo. Aquí entra el pueblo, aquí entra Israel, y este Israel va a ser figura de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Es decir, son sus inicios. Entonces, este plan que está roto debe reiniciarse. Esto es lo que hemos afirmado al principio. Israel es el pueblo de Dios, escogido de entre los otros pueblos. Esto lo tenemos claro ya. Israel, un pueblo escogido,
de entre otros pueblos. Ahora, si ha elegido Dios un pueblo, Israel, para guiar, para que pueda recibir todas estas gracias de salvación y luego comunicar a los demás, Dios elige una cabeza para guiar a este pueblo. ¿Quién es esa cabeza? Abraham. En Génesis 12, capítulo 12, versículos del 1 al 3, van a ustedes poderse dar cuenta cómo Dios habla a Abraham y le dice, deja tu pueblo, eh, haz lo que yo te voy a decir, ve al pueblo que yo te voy a mostrar y yo te voy a bendecir. Y nadie podrá maldecirte. Ahí está esa promesa de Dios de elegir una cabeza, alguien que guíe al pueblo, alguien que dirija al pueblo. El pueblo ya está elegido. Ahora necesita una cabeza que guíe a este pueblo. Y Dios mira a Abraham. Entonces, aquel primero que va a guiar a este pueblo. Pero claro, está haciendo una alianza con Abraham, con una persona concreta, para que guíe a su pueblo, para que de ahí forme a su pueblo. Dicen, los miembros de tu pueblo serán incontables. Pero esta alianza debe hacerse comunitario, porque estamos hablando de pueblo. Por lo tanto, dice, la alianza que realiza con Abraham se hace colectiva, comunitario, en el Sinaí. El pueblo acepta las leyes. Vemos cómo ya la historia va avanzando, no se detiene solamente en Abraham. Este pueblo que Dios lo ha elegido, lo ha formado, le ha llamado, ha puesto a Abraham como cabeza, este pueblo ya está caminando, está avanzando. Y Dios va haciendo alianzas con ese pueblo, es decir, pactos, pactos. Por lo tanto, la alianza empieza a ser algo fundamental también en el pueblo. Ya vamos encontrando entonces un pueblo, una comunidad, alguien que lo guía y la alianza, el pacto que hacen entre los dos. Esta alianza se va a hacer colectiva, comunitaria, en la alianza del Sinaí, en el pacto del Sinaí. El pueblo va a aceptar las leyes, va a decir, sí, aceptamos que tú seas nuestro Dios. ¿Y cómo aceptamos? Porque aceptamos las leyes, las normas que tú nos vas a dar, los mandamientos que tú nos vas a dar. Entonces, hay un pacto de propiedad. Pero, si hemos hablado ya de alianzas, en la historia de Israel, ya sigue avanzando la historia, juega un papel importante el éxodo. ¿Y qué es el éxodo? La liberación del pueblo. En Éxodos 12, 29 al 32, vamos a encontrar este momento cuando Moisés se presenta ante el faraón y claro, ya han muerto los primogénitos. El faraón tiene miedo y le dice a Moisés, vete con tu pueblo, vete, sal, para que de esa forma terminen, paren o se calme todas estas plagas que han venido. Y le dice, dile a Dios que nos bendiga. Este momento es importante. ¿Por qué? Porque aquí en este momento, en la liberación, en el éxodo, el pueblo entiende que es un pueblo libre, es un pueblo fraterno. Es decir, dice, saca tu pueblo, lleva a tu pueblo. ¿Y quién ha intervenido? Dios. Dios ha intervenido para liberar a su pueblo. Se ha manifestado como este Dios más poderoso que incluso que el faraón, que otros dioses. Se ha manifestado el Dios todopoderoso, el que es, y ha liberado a su pueblo. Esto queda marcado en el pueblo. Nuevamente se nos viene a la cabeza misterio. Cómo Dios se va manifestando poco a poco y en este suceso de la liberación del pueblo, Dios se ha manifestado como el Todopoderoso. Una nueva característica de Dios se va dando. Así va realizando su plan de salvación. Por lo tanto, la alianza juega un papel importante.
y sobre todo el éxodo. Aquí el pueblo se siente como un nuevo pueblo, que nace un nuevo pueblo libre y fraterno. Y todo por la intervención de Dios. Por eso podríamos decir, así queda constituido el pueblo de Israel, guiado por Dios. Y han salido aquí más detalles. Israel, un pueblo elegido entre los otros pueblos, una comunidad. Alguien quien le guíe, Abraham, que tiene que ser una alianza, pero esa alianza se hace colectiva en el Sinaí. Y Dios sigue guiando a su pueblo y le libera. Le hace sentir a su pueblo que no está solo, que Él va a caminar con él y le va a sacar de todos los peligros. Por lo tanto, nace un pueblo fortalecido, porque el dolor, el sufrimiento fortalece. Nace un pueblo fortalecido, fuerte. ¿Por quién? Por Dios. Porque ha sentido que es liberado. Entonces, este plan que se había roto se vuelve a reiniciar en el pueblo de Israel. Es decir, este pueblo es elegido para que Dios pueda seguir manifestándose, para que Dios pueda hacer sentir a los demás que Dios les quiere unidos, que Dios les quiere salvar, que Dios no les ha abandonado. Entonces una de las tareas del pueblo de Israel también será ayudar a Dios a restaurar este orden que se había perdido. Para ya ir terminando, vamos a ver ahora las funciones de este pueblo. Ya hemos visto cómo en el Antiguo Testamento este pueblo es elegido, recibe una cabeza. Luego en la historia, Dios va haciendo alianzas con este pueblo, y estas alianzas es cuando le perdona, cuando le libera, o sea, le va haciendo sentir su amor, que le acompaña, y este pueblo no se aleja, camina con él. Este pueblo luego, si se sigue la historia, este pueblo va a tener otras características. Se va a hacer también como un reino, como un reinado. Con David, cuando empiezan los reyes, sería un pueblo con una capital, con un lugar. Luego este pueblo también, si se sigue la historia, sigue pasando y será un pueblo que vuelve del destierro, un pueblo que regresa a la tierra. Pero en todo esto se nota que es un pueblo que ya camina con Dios. Ahora, ¿cuál es la tarea de este pueblo elegido por Dios? O sea, ¿qué tiene que ser? ¿Para qué Dios ha elegido a Israel? Porque es bonito, porque es grande. Hemos visto que Israel no tiene nada de eso. Entonces, ¿para qué le ha elegido Dios a este pueblo? Porque le ha dicho, tú eres mi pueblo y yo seré tu Dios. ¿Cuál es la misión? Vamos a ver tres misiones que tendría el pueblo. La primera sería la concentración y expansión. Concentración, ¿qué quiere decir? Dios te llama, te reúne. ¿Para qué? Para que tú vayas hacia los demás, hacia la multitud. Esa sería la primera tarea de este pueblo de Israel. Concentración y expansión. Es decir, te elijo, te reúno, para que tú ahora vayas a otros lugares, vayas a otros pueblos. Segunda misión sería vocación y envío. Es decir, yo te he elegido, yo te he escogido, yo te he llamado, diría Dios. ¿Pero para qué te he llamado? Para enviarte. ¿A dónde? A los otros pueblos. Para que tú, Israel, como pueblo elegido y llamado, tú vayas a los otros pueblos y también le anuncies lo que has conocido y lo que has recibido. Anuncies que yo también soy el Dios de todos esos otros pueblos. Por lo tanto, hay una tarea que cumplir, una misión. De ahí viene la misión de la iglesia hasta ahora. De ahí viene esa tarea de evangelizar, de catequizar, todo lo que querramos ver. De aquí parte, de esta vocación, desde este llamado que Dios hace y este envío, esta misión que le da.
Y tercero, la alianza lleva a la apertura, es decir, la alianza no es solamente con una persona, como hemos visto con Abraham, sino esta alianza, luego cuando el pueblo avanza, se hace comunitario, se hace con el pueblo, con todo el pueblo. Por lo tanto, la alianza lo hacen todos los pueblos y todos los que viven y participan en el pueblo. Por eso decimos, la alianza lleva a la apertura. La alianza lleva a lo más grande. Esas serían las misiones entonces de Israel. Con esto que hemos tratado de explicar, eh, espero que entonces también nos vaya quedando claro lo que es el pueblo, lo que es Israel como pueblo de Dios. Y desde aquí ya hemos visto cómo la iglesia que conocemos, a la cual pertenecemos, ya en el Antiguo Testamento va empezando, va iniciando. Por lo tanto, decimos, este pueblo de Israel es una figura, es una imagen de lo que será la iglesia. Aquí tiene sus inicios nuestra iglesia, de aquí parte nuestra iglesia. Eso es lo que en esta clase quería compartir. Luego ya iremos viendo nuevas imágenes de la iglesia, hoy como pueblo de Dios. Luego veremos como cuerpo de Cristo, ya en el Nuevo Testamento. Y así luego pasaremos a ver, ya hemos visto el Espíritu Santo. La iglesia puede ser también templo del Espíritu Santo. Entonces, luego vamos a ver ya cómo la iglesia se va realizando en nuestro tiempo. Y vamos a ver ya lo que conocemos. Bueno, hasta ahí vamos a llegar en este mes con esta clase. Ya la tarea lo voy a dejar en la página para que ustedes puedan verlo y realizarlo. Que tengan buen inicio de mes y buen inicio de estudio.